quedaría la segunda parte de la introducción del asesino de Roma, lo del yo ideal, actitud, A ellos sí que toma. porque como vi un solo punto texto, seguro, ¿no? Esto ya pertenece a la unidad 11, creen que entra con este tabú, pero me parece que Les podríamos preguntar igual qué onda con eso. no es que la continuación. Bueno, ya fue, se lo damos y no lo mucho. Yo lo sé igual, ¿no? Cualquier cosa. Yo. Oh, qué lindo texto. Bien. Bueno, ¿ya estamos en la mayoría? Sí. Ya estamos en la mayoría. Sí. Mirá qué lindo. Arrancamos con un texto de 1923, Organización Sexual Infantil. Bueno, hasta el momento estuvimos viendo lo que ocurre en la etapa pregenital, la etapa, el periodo de latencia, con la castración y el sepultamiento de Edipo, que después lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos Totem y Tabú y preguntarnos por qué, ¿no? Ocurre eso y por qué Freud habla de Edipo. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que ocurre en el medio y después, que es la organización sexual infantil. Acá, en esta primera parte de organización sexual infantil, Freud va a volver a aclarar de que no hay una oposición masculino-femenino todavía, pero sino que hay una oposición masculino-castrado. ¿Por qué? Porque acá empieza a hablar de un término que lo va a continuar y va a ser parte de la base de todo lo que vamos a hablar ahora, que es el primado del infante. En la niñez ya se empieza a consumar la elección de objeto, ¿no? El conjunto de las aspiraciones sexuales se van a empezar a dirigir a una persona única. Y en ella es donde va a alcanzar su meta, o donde va a querer alcanzar su meta. A diferencia de la pubertad, es que la unificación de las pulsiones parciales, esto que hoy más temprano comentaba Tom, de que cuando hay un objeto sexual donde hay una meta, se parcializan las pulsiones bajo este embudo, es como si estuviesen haciendo esto, de perversa polimorfa para todos lados, encauzada hacia una parcialidad. La diferencia, como decía, con la pubertad es que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación va a estar a su subordinación del primado de los genitales no son establecidas en la infancia, ¿no? En la pubertad, ustedes van a ver más adelante en otra materia, que continúa 3 ensayos, y hay un tercer punto más, que habla de la pubertad, donde la pubertad dice que lo genital va a empezar a tomar poderío dentro de la pubertad, ¿no? Pero lo genital por una cuestión de lo sexual, de esto de lo que hablábamos de las corrientes, acá sigue estando principalmente la corriente tierna en la vida sexual del infante y no la corriente sexual. Por más de que haya un objeto sexual, por más de que haya una meta sexual en dicho objeto, no es dirigida desde una corriente sexual, sino desde una corriente tierna. Entonces no va a estar bajo el primado de los genitales, pero sí va a estar parcializada en un objeto dado. Y va a ser la última fase por la que atraviesa la organización sexual hasta que lleguemos a la genital. Bien, sí. ¿Ahí se decir algo? Bien, no sé si se cortó esta parte. Bueno, continuamos. Vos frename entonces. Sí. ¿No? Bien, como decíamos, va a existir esta posición entre masculino y castrado, porque, como decíamos, va a estar el primado del infante.
Al comienzo el niño no va a diferenciar, no diferencia en relación con los genitales, como dijimos, está dentro del primado, sino que presupone que todo ser vivo tiene un genital como el suyo, incluso en las cosas inanimadas. Bien, ¿qué quiere decir esto? El primado del falo no es igual a pene, primero y principal. Sí es igual a, pero sí es igual a pene. ¿Pero por qué? No es igual a pene en cuanto a lo que es lo pene, sino que es el eje del sujeto para asociarlo con lo propio, ¿no? Dentro de su genitalidad, a pesar de no tener un valor genital, tiene un valor importante en el sujeto. Por eso está este terror. Ahora vamos a empezar a entender por qué está este terror unido a la castración, ¿no? Porque hay un primado del falo, un primado que a mí me da empoderamiento, que me da valor, que me da fuerza. ¿Por qué? Porque, bueno, en un momento debió haber pasado de que ahí encontraron el lugar más placer, ¿no? Sí, justamente. Justamente es el lugar donde esto de que en un texto que habla sobre los destinos del onanismo de Freud, habla del lugar privilegiado que tiene el falo propio, el pene, por ser uno de los lugares donde se da autoplacer, ¿no? Entonces, acá es donde va a empezar a comparar todo lo que él tiene, que es su falo, y le va a decir que todos lo tienen, incluso su madre, incluso cualquier niña. No hay problema, si en algún momento se encontró con que estaban, no sé, bañando a la hermana y la hermana no lo tenía, por ejemplo, el caso Hans, la solución de compromiso para Hans fue ya le va a crecer, es muy chiquita. Hay que mirarlo con una lupa, dice en un momento. ¿Por qué? Porque para él está, nada más que es chiquitita todavía como para que lo tenga. No puede tenerlo todavía. Sí. Inclusive Freud a veces en su texto dice que muchas veces el niño confunde el clítoris con el pene. Justamente hace todavía no hace esa distensión entre, bueno, existe el genital femenino y el genital masculino. Justamente está esta distensión que dice Feli que va a ser constitutiva para el niño, que es, bueno, el falo y va a ser el sexo que tenga el falo y el sexo que esté mutilado. Claro, exactamente. Entre lo masculino, entre el tengo falo y estoy casado. Básicamente. Pero, claro, sí, perdón. Y sí, justamente viene de la mano con eso, de que toda esta llegada, todo este descubrimiento de parte del otro sexo, del sexo mutilado, viene justamente de la mano con el placer que siente el niño al curiosear justamente con respecto a la genitalidad de los demás. No solamente por una cuestión de placer de ver, sino también de descubrir, justamente, porque el niño está descubriendo justamente la genitalidad propia, saber para qué funciona, si lo tienen los demás, si lo puede comparar a ver si es más largo, si es distinto, si es más grande. Pero voy a dar una pulsión de investigación, porque justamente el destino de la pulsión es descargarse. La pulsión se tiene que descargar. Entonces, ese pibe no se va a frenar su investigación. La investigación va a ser justamente esta. Lo va a llevar, lamentablemente y por suerte, a el descubrir que el pene no es un patrimonio común de todos los seres semejantes a él. Y ahí se encuentra que su madre no lo tiene. Desconoce la falta de pene, pero cree ver, acá esto de lo que hablamos de la solución de compromiso, el primer encuentro con el que no lo tenga siempre va a tener una lógica de por qué no lo tiene. Por ejemplo, sea con que lo asocie con que, mirá, se portó mal, entonces se lo cortaron, sea porque, como dijo Hans, es muy chiquita, sea porque se le cayó. Porque por ahí, qué sé yo, hay una frase que dice que cuando veía a la madre grande, esto no era frase, como veía a la madre más grande, la solución de compromiso del niño es encontrarse que no tenía falo, fue cuando creces se te puede caer. Es loquísimo, pero llegan a esas conclusiones muy interesantes con tal de poder
asociar y sobrellevar lo inconciliable de que el otro no lo tenga, pensando de que lo tenía. Sí, sí. Sí, sí, justamente también llegar por ahí a la conclusión de que, bueno, se lo quitaron justamente porque cometió algún acto que le trajo ese infortunio de que se lo sacaran, se lo arrebataran, lleva también al niño a conflictuarse consigo mismo con respecto a, bueno, estoy yo llevando adelante o quiero llevar adelante justamente, no está llevando nada adelante. Tiene la ambición de llevarlo adelante, que es justamente la ambición de poseer a su madre. ¿Pero qué implica poseer a su madre? Ir en contra de su propio padre, que justamente funciona como rival, que justamente también funciona como una limitancia, como un otro que se interpone entre su deseo, un otro que le pone un freno. Usted tiene que tomar al padre, y esto tómelo también para lo que es Totem y Tabú, que es bastante articulado, que es la figura del padre no como padre así físico, sino como en la manera de lo simbólico, cómo desde lo simbólico el padre puede representar esta interposición entre el deseo y lo socialmente aceptado, digamos. Si el niño lleva adelante este deseo incestuoso de poseer a su madre, tener comercio sexual con su madre, poseerla completamente, estamos entrando en una aberración bastante grande. Y justamente el padre funciona como freno a eso, como un corte, como también un inicio para poder dar lugar a lo que es el periodo de latencia, que es justamente la desexualización. Poner también, constituir los diques anímicos y constituir lo que más adelante también ustedes vieron en la introducción al narcisismo, que es el ideal del yo, que es justamente la conciencia moral, las limitancias, la exigencia de ser mejor, de no cometer ciertos actos, en pos de satisfacerse, en pos de satisfacer el ideal, pero no nos enrosquemos tanto todavía, no mezclemos tanto. Por eso ahora vamos a empezar a hablar del complejo de Edipo, porque justamente todo esto que veníamos hablando de este momento donde se exprime el falo, Freud la va a denominar como fase fálica. ¿Por qué? Porque el falo empieza a tener la importancia que antes no tenía. ¿No? Entonces teníamos la organización, en la organización pregenital tenemos la fase oral, la fase sadicoanal, luego pasamos a hablar sobre la fase fálica, El periodo de y latencia. acá viene justamente, claro, esto es la del huevo y la gallina, ¿viste? ¿Quién vino primero, el complejo de Edipo o el periodo de latencia? Eso lo vamos a responder en este preciso momento en el texto que dice sepultamento del complejo de Edipo de 1924. Miren que, fíjense que cuántos años pasaron, ¿no? Entre la primera vez que empezamos a hablar de esto, que fue en 1905, y hoy, que es 1924. Un tiempito pasó. Bien, Freud va a definir en breves palabras al complejo de Edipo como un fenómeno central en el periodo sexual de la primera infancia. Va a marcar un antes y un después en todo lo que es el curso de la organización sexual infantil. Como ya saben, el complejo de Edipo, lo que estuvimos hablando, esto de tomar a la madre como objeto, el padre como tercero interviniendo, que se le genere en el infante hacia el padre un amor-odio, una ambivalencia, un conflicto, que uno dice, ¿cómo se soluciona eso? ¿No? ¿Cuál es la solución que encuentra el infante ante la prohibición y la no solución de esa prohibición? Porque está prohibido y ya. Y va a ser así y será. Entonces, cuando el complejo de Edipo no puede ser cumplido, se sepulta. Y hay una represión seguida por un periodo de latencia, a raíz de diversas desilusiones que van pasando en el medio, como esto de darse cuenta de que jamás va a poder cumplir su meta, de que jamás va a poder asesinar a su padre y que él va a estar ahí siempre y que con su madre ya le dijeron que no. ¿Por qué? Y porque si sigo insistiendo acá, pierdo mi falo. Sí. ¿Y estoy dispuesto a sacrificar mi falo por mi meta? La gran pregunta que hoy deberían hacerse los hombres de cuánto deberían poder sacrificar para cambiar por otras personas. Dato. Es bueno, es bueno. Con lo cual, es importante saber que este periodo de latencia es como hacer la plancha, chicos. Es como hacer la plancha en el mar.
no es que no pasa nada, vos seguís existiendo, pero tus pulsiones decidieron tomarse unas vacaciones, básicamente. Dijeron, che, yo no puedo lidiar con esto. Yo no puedo lidiar con esta situación, con esta desilusión y con esta frustración. Pego la plancha. ¿Quiere decir que están inactivas? No, no quiere decir que están inactivas. ¿Qué pasa entonces con las pulsiones dentro del periodo de latencia? Lo que ya veníamos mencionando un poquito ya con respecto a la sublimación, también se ponen en juego otro tipo de mecanismos como las formaciones reactivas, que tienen que ver justamente con llevar adelante el efecto contrario al que se tenía pensado en un inicio, que puede ser, por ejemplo, hay un texto que habla sobre la ceguera histérica. Podríamos pensar la formación reactiva desde ese punto de vista. Una persona que tiene una satisfacción muy grande por la pulsión de ver, de observar ciertas cosas, de satisfacerse por medio de la observación de ciertas cosas en particular, y que justamente una formación reactiva funcionaría como el contrario de esto, que se lleve adelante una ceguera, que ya la persona no pueda ver, ¿sí? Que se lleve adelante ese efecto contrario, básicamente. Eso por un lado, la sublimación, la formación reactiva y obviamente la represión. Pues la represión actúa porque hay ciertas pulsiones parciales que no se logran integrar dentro de lo que es el primado genital, que logran escapar, que muchas veces son esas que tuvieron una gran predominancia en la práctica sexual infantil, que esto tómenlo en cuenta también para la lectura de todos los textos que hablan sobre teoría sexual. El ser humano difícilmente puede resignar cosas que le lograron brindar un gran placer. Difícilmente logre resignarlas sin un resarcimiento o algo a cambio. Que justamente en el caso de las pulsiones parciales muchas veces no quieren caer en la represión, no quieren caer en el olvido, quieren seguir funcionando y se logran salirse de esa lógica genital y siguen funcionando. Y son las que después van a dar lugar a las perversiones, son las que van a dar lugar también a las pulsiones que dan lugar a los síntomas. Sí, a las múltiples salidas que va a haber después de ese periodo de latencia donde están más, no están inactivas, las pulsiones están desexualizadas. Sí, exacto. Desexualizadas. Se desexualiza imagínenselo como, vieron que nosotros estábamos hablando de la corriente tierna y la corriente sexual. Bueno, cuando de repente la psiquis empieza a ver que la corriente tierna empieza a perder frente a la corriente sexual, más las desilusiones que ocurren en todo lo que es el complejo de Edipo, ahí es donde arranca decir, bueno, esto hay que desexualizarlo porque es imposible cumplirlo. Se desexualiza, se desinhiben, se subliman esas pulsiones y las mociones que van a dar resultado para que esas pulsiones se empiecen a liberar, porque aún así necesitan descargar, van a ser siempre mociones tiernas, alejados del peligro de la pérdida del falo, de la pérdida genital. Y así el periodo de latencia va a interrumpir ese desarrollo sexual infantil que veníamos hablando. Freud va a tener un pequeño apartado, esto no creo que se lo pregunten, sobre el Edipo de las niñas. Vieron que recién estábamos hablando de que la masturbación era como un fin de descarga para el infante en todo lo que era la satisfacción más activa del sujeto. Bueno, Freud va a hablar del clítoris, que va a decir que al comienzo se lo va a asociar como si fuese un pene, ¿no? Es decir, el primado del falo dentro del clítoris del desarrollo sexual de la feminidad va a decir que el clítoris va a tener ese lugar, pero que rápidamente, por comparación con el niño, va a percibir que es demasiado chico, es demasiado corto, es insuficiente. Lo siente como un prejuicio y una inferioridad que primero lo va como a consolar por el hecho de decir, bueno, algo habré hecho o vi el de mi madre y entonces mi madre tiene lo mismo, entonces no es tan conflictivo, algo debe haber pasado, como también le puede echar la culpa a la madre. Que hay una conferencia que se llama la Conferencia de la Feminidad, que ustedes creo que lo ven después o no lo ven, o lo ven para el final, donde habla de 3 salidas dentro del Edipo de la feminidad. Obviamente, si lo leemos en contextos actuales, retrasa una banda, pero son las 3 salidas que Freud aclara que
que Sí, dio. sí. Entonces, la satisfacción... no, esto no, iba a hablar de un texto de Pinel, nada que ver. Y con eso yo creo que podríamos terminar con la fase fálica y el periodo de latencia. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿O lo están sintiendo medio Pesado. ofofo? Se está entendiendo, ¿no? Bien. Dedito arriba. Bien, listo. Vale, Ahí otro otro. más, Ahí listo, va. listo, Bien, ya bien, está. bien. Nuestro Perfecto. ego está sanado. Nos escuchan todavía. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos a continuar con el programa. El programa va a continuar con más deditos, hermoso. Bien. Perdón, chicos, Sí, perdón. Sería bueno también aclarar que Freud divide, ay, qué ruido, divide la sexualidad en una primera oleada y luego de los diques en la segunda oleada. Claro, la segunda oleada pulsional es la de la pubertad. La primera oleada pulsional es esta que estamos hablando recién, previo al periodo de latencia, donde Sí, aparece todo lo de la corriente tierna como parte principal, y la segunda oleada pulsional, que es el segundo momento donde retoma con fuerza la pulsión, donde decide salir, que es en la pubertad, que ahí, bueno, Freud va a hablar sin mezcla, pero leo de una metamorfosis, porque ocurre un cambio dentro de lo que es en las corrientes, dentro de lo que es la pulsión, dentro de lo que es la meta, que le va a dar excusa para contar la salida más exogámica, ¿no? De por qué nos alejamos de nuestra familia y buscamos la meta afuera y ya no más adentro, ¿no? Bien. ¿Tienen más dudas? Continuamos con introducción al narcisismo. Consulta. ¿Ustedes vieron, porque hay dos partes del narcisismo, ¿ustedes vieron el ideal del yo? Porque hay en la segunda parte del narcisismo, habla... sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos a tener que ver todo el narcisismo. Bien. Bueno, vamos a hacer una corrida cambiaria con el narcisismo. Bien. El narcisismo, Freud va a dar una primera definición de narcisismo, que sería la conducta por el cual un individuo da a su cuerpo un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual para lograr la plena satisfacción. Esa es la primera definición que nos va a dar Freud sobre el narcisismo, una definición de manual. Va a empezar a hablar sobre terminologías como delirio de grandeza, sobre la asociación con los parafrénicos, con estos enfermos. Esto del delirio de grandeza lo va a tomar como, en pocas palabras, el delirio de grandeza es ser el más capo de todos, sin importarte absolutamente nada. O sea, es un delirio de que vos, por ejemplo, Freud, más adelante lo van a ver en el Psicópata 1, asocia lo del delirio de grandeza con la psicosis. Donde en la psicosis va a haber una determinante donde el sujeto va a tener como un papel clave en el mundo. Esa es su realidad psíquica. Su realidad, por ejemplo, el caso que utiliza, que es el caso de Schreber, dice que es la mujer de Dios. O sea, que va a dar a luz, o sea, Dios va a bajar, va a tener relaciones sexuales con ella, y siendo él, porque todavía en ese momento no se hablaba de todo lo que hoy en día estamos hablando de orientación y de identidad. No, el tipo estaba en una de decir, yo soy la mujer de Dios, va a bajar Dios del cielo y vamos a crear la nueva raza humana. Bueno, ese es el delirio de grandeza, ¿no? Bueno, va a tomar eso del delirio de grandeza para hablarnos del narcisismo primario. Sí, yo diría más específicamente el tema de la retracción libidinal hacia el propio yo, que es justamente la característica principal del delirio de grandeza, lo que le brinda ese carácter de omnipotencia del yo todopoderoso, del que todo lo puede, del grandilocuente, narcisista justamente, que esté recargado de esa energía libidinal sobre sí mismo. Y también para poder entender esta idea de que, bueno,
explicar dentro de estos textos una idea medio vaga, pero iría al fin, de que esto tenga una base, de que esto no se da porque sí, que esto tiene una base de algo sucede anteriormente que le brinda este lugar para que se pueda dar esta retracción libidinal. Y también empieza a plantear un poco desde la idea, desde la comparación del delirio de grandeza que hay en el niño con respecto a una cierta idea de poseerlo todo, de que todo lo puede, de que no tiene limitancias, también eso implica mucho de ya lo que veníamos hablando, toman en cuenta los niños pequeños previo al periodo de latencia, esta idea de que no tengan ningún tipo de limitancia, no tengan ningún dique anímico constituido, también viene mucho de la mano con el delirio de grandeza y de que pueda lograrlo todo y que no tenga freno ante nada. Sumado también... Ese es el yo ideal. ¿Cómo, Lidia? Este sería propiamente el yo ideal, el yo perfecto, su majestad Claro. el baby. Claro, exactamente, pero todavía no nos adelantemos tanto. Bueno, por ese lado utiliza el ejemplo del delirio de grandeza, más específicamente los parafrénicos, pero también hace el contrapunto con respecto a lo que son los vínculos amorosos dentro del texto. Específicamente en dónde? En la idea de que, bueno, si hay un retraimiento, pero también hay una deposición de mucha de la carga libidinal en objetos externos al propio yo. ¿Sí? Y ahí empieza a poner en lugar a lo que es el enamoramiento. Y ahí también empieza a plantear la idea de la doble elección de objeto. No en realidad doble elección, sino dos tipos de elección de objeto. Por un lado, la más común de todas, que es por apuntalamiento o analítica, que es justamente la elección de objeto vinculado al objeto amoroso que se resignó, específicamente puede ser la madre, en el caso del niño puede ser el padre, en el caso de la niña, un objeto que deposite toda esa libido con respecto a, no que deposite la libido, sino que tenga una vinculación amorosa buscando recuperar ese objeto resignado, que es justamente el objeto perdido, el objeto que se amó en el complejo de Edipo y se tuvo que resignar, que se busque de nuevo recuperarlo. O, por el otro lado, también tenemos la elección de objeto narcisista, que ¿qué tiene de particular este tipo de elección de objeto? Que acá no se busca una característica similar a un objeto externo por fuera mío, como es el objeto de amor, como en el caso de los padres, sino que va más de la mano con recuperar algo que perdí yo, que es justamente lo que vamos a hablar, que es ese narcisismo perdido, que es eso que teníamos, que poseíamos antes, que era esa preponderancia, esa característica grandilocuente que ya no lo tengo y lo quiero recuperar, y esa complementariedad la quiero buscar en otra persona por medio de la elección de amor, o también un ideal que se busca, que yo no lo puedo completar y otra persona veo que sí lo puede completar, y bueno, esa complementariedad por medio del vínculo amoroso me lo puede permitir. Claro, buscar la media naranja, ¿viste? Cuando nos enamoramos y de repente este concepto de media naranja, bueno, es buscar la mitad faltante, es decir, la falta, ¿no? Lo que se busca en el narcisismo es esto que está nombrando Tom, que se define como la falta, ¿no? Lo que me falta, lo que yo necesito para estar completo y estar bien, y tener esta grandeza y de poder recuperar lo que en un momento yo fui, lo busco en el otro. Un poco es sano, otro poco depende de la salida que tenga. Pues, porque después en el enamoramiento habla de que el narcisismo lo que pasa es que por ahí vos replegás demasiada energía, ¿no? Yo me enamoro de Tom, ¿no? Me enamoro de Tom, yo le doy todo en el amor. ¿Dar todo en el amor está bien? No. ¿Por qué? Porque dar todo en el amor es decir toda esa energía libidinal, la sexual, la autoconservación, todas las pulsiones van a ir dirigidas hacia Tom y yo se las voy a dar. ¿Gratis o no? Depende. El tema es que, ¿qué pasa? Vos me cortás. Sí. ¿Qué pasa con esa energía? Y bueno, tiene que volver, ¿no? Tiene que replegarse en uno para volver a sanar y ir hacia otro lugar. Y esto se asemeja un poco con el narcisismo primario, ¿no, Tom? Porque ¿qué ocurre en el narcisismo primario?
Ahí enganchamos con la metáfora de la ameba, exactamente, sí, justo iba a mencionar la metáfora de la ameba que funciona muy bien para poder entender cómo funciona lo que es, en principio, para poder entender cómo se da este replegamiento de la libido en el yo y también ese depósito de la libido en objetos externos. Primero tenemos que entender cómo funciona el aparato psíquico. En principio, nosotros estamos constituidos en base a un ser autoerótico, parcial, fragmentado, que cada pulsión se satisface de manera autónoma, parcializada, desconectada de una de la otra. Pero ¿qué va a pasar? Para que nosotros podamos, en principio, poder tener la externalización de esa libido hacia un objeto externo, en principio tenemos que organizar esa libido que está disuelta en distintas partes y la tenemos que relocalizar en algún lado. ¿Y dónde va a ser ese lado? Justamente va a ser en el yo. Ahí se va a constituir esa unidad psíquica, dirá Freud, que da lugar a esa reubicación de toda esa libido desparramada, y ahora el yo va a funcionar como un objeto de amor, como un objeto de depósito libidinal, como un objeto donde todo eso va a estar resguardado y después va a dar lugar a que se pueda externalizar hacia otro lado. La libido es la misma, o sea, si hablamos de libido de yo y de libido de objeto, estamos hablando de la misma libido. El tema es dónde se va a depositar, si en un lugar o en el otro, pero siempre la misma libido. Por eso viene de la mano con la metáfora de la ameba. Usted tiene que entender a la ameba como una especie de pulpo con distintos tentaculitos que se llaman pseudópodos, que se van a ir estirando. Justamente, usted tiene que entender que esa libido en principio está envuelta en lo que es el yo, y en algún momento esa libido puede ser replegada, no, puede ser depositada hacia un objeto externo. Imagínense como un pequeño tentaculito que se va estirando y va yendo para otro lado, también para poder entender que ese tentaculito en algún momento se retrae, vuelve hacia el cuerpo principal, que es justamente el yo, hacia eso que nuclea, como para que usted entienda la movilidad que tiene la libido, que la libido es una energía constante, sí, pero es siempre la misma. No importa si le decimos libido yoica, libido de objeto. Eso depende más en dónde va a estar ubicada en el momento, más que nada. O sea, no lo piensen en términos pulsionales de pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, que sí están divididas, no son las mismas una de la otra. Por ahora. El famosísimo dualismo pulsional. Bien, justamente en el narcisismo primario es donde un poco de estas pulsiones no se mezclan, pero están en un mismo sujeto. Sí. ¿No? Sí. En el narcisismo primario, que estábamos hablando de esto, lo quiero remarcar porque quiero que quede claro que es el narcisismo primario, porque para mí se lo van a preguntar. Sí. ¿Y por qué es tan importante el narcisismo primario? Bueno, primero y principal, el narcisismo primario va a es como el originario de la investidura liminal del yo, o sea, va a dar el desarrollo del yo. ¿Cómo? Bueno, un poco de esto de lo que estábamos hablando hoy, de qué ocurre con el yo para que se forme, ¿no? Cómo se desarrolla el yo, ¿no? Este distanciamiento respecto al narcisismo primario que estábamos hablando, se engendra una intensa aspiración como a querer conservarse y a querer repetir todo lo satisfactorio que tuvo que ver con el elemento de ese momento. Entonces, en esta repetición, en esta conservación, en el depositar toda esa energía en uno, tiene que ver con la no encontrar la satisfacción afuera, otra vez en ese objeto, con la primera satisfacción que se ve, ¿no? Entonces, lo autoconservativo y lo sexual, porque hay una satisfacción, hay una búsqueda de satisfacción, por más de que no se logre, se va a poner en... eso después, la idea es que justamente solamente exista para desarrollar el yo. Después no sé qué más, porque vos estuviste hablando y después me mandaron un mensaje medio como que tuve que responderle a ciertas personas. Sí, también para un poquito ampliar con el narcisismo primario y engancharlo un poquito con complejo de Edipo. Piensen ustedes que en principio la libido está ubicada en el yo, pero cuando nosotros entramos a lo que es el complejo de Edipo, empezamos un poco a depositar esa parte de esa libido que nosotros tenemos ubicada en el propio yo y la depositamos en un objeto externo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente
empieza a resquebrajarse un poco el narcisismo primario. Narcisismo primario que está caracterizado por un yo tomado como ideal, como decía Lidia básicamente. Este yo ideal se caracteriza por tener esta omnipresencia, esta omnipotencia, mejor dicho, esta característica de poseerlo todo, que toda la satisfacción recaiga sobre mí y también un poco alimentada por los cuidados paternales, que justamente son bastante como un reforzamiento justamente de esta idea de todopoderoso, de majestuosidad, de su pequeña majestad, como lo llama Freud, al niño dentro de este periodo del narcisismo primario, que básicamente lo que dirá es que en la entrada del complejo de Edipo y con el depósito de la libido en un objeto externo, en un objeto de amor, específicamente en el caso del niño en la madre, el narcisismo primario se empieza a resquebrajar. No digo que se pierda totalmente, pero empieza a tener un poco, empieza a tambalear un poco. ¿Qué sucede? Justamente como lo que veníamos hablando, dentro del complejo de Edipo sucede esta limitancia que es el padre como corte ante las ambiciones desmedidas del niño con respecto a lo sexual, con respecto a poseer cosas, en este caso la madre. Ahí sí se pone una finalidad con respecto al narcisismo primario. Ahí sí hay un resquebrajamiento del propio narcisismo, justamente porque ya hay un tercero que actúa, que nos pone un límite, que nos demuestra que nosotros no podemos todo, justamente, y ahí empieza un poco, y ahí ya hay un quiebre del narcisismo primario, lo que va a dar lugar al sepultamiento del complejo de Edipo y por otro lado a la búsqueda de recuperar justamente, en principio la libido que se recupera, porque esa libido depositada en los objetos de amor se retrotrae de nuevo al yo, pero eso no viene solo. ¿Por qué? Porque como ya lo veníamos mencionando, es difícil que no se busque un resarcimiento justamente de la pérdida de los objetos de amor que dieron una satisfacción en primer lugar. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Con el retraimiento libidinal también se da la incorporación de esos objetos resignados. ¿Que queda lugar a la incorporación de esos objetos resignados? Que se vuelvan representaciones psíquicas. ¿Y qué son esas representaciones psíquicas? Las figuras paternales. Por un lado la madre y por otro lado el padre. Y específicamente el padre como figura de ley, como figura de lo que se puede, lo que no se puede, como figura de lo moral, que va a dar lugar a una pequeña alteración dentro del yo, que Freud lo va a tomar como lo va a dividir entre el yo y el yo alterado, el yo que empieza a transformarse en este ideal del yo, que es justamente esta representación psíquica que estábamos comentando, que es justamente el heredero del complejo de Edipo, lo mencionará. Que básicamente también lo que representa es una recuperación de ese narcisismo perdido. ¿En qué sentido? En que ahora pasamos de ser nuestro propio ideal a buscar un ideal en otro lado. Bueno, no en otro lado, porque es parte también del propio yo, el ideal del yo, pero ahora hay otra búsqueda. Ya no poseemos la grandeza, ahora la tenemos que buscar, la tenemos que llevar adelante, la tenemos que alcanzar, y justamente el ideal del yo nos marca el camino, justamente para la satisfacción, que es justamente cumplir con este ideal del yo, que viene mucho también de la mano con lo que ustedes por ahí pueden leer en Psicología de las Masas con respecto a la identificación, que es un proceso previo a lo que es la llegada de la elección de objeto y la entrada del complejo de Edipo, que justamente en el caso del varón está una identificación en primera instancia con el padre. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que lo toma como un modelo a seguir, como un modelo, alguien admirable, alguien que puede hacer cosas que yo todavía no puedo y que quiero lograr hacer en algún momento. Y eso después se termina trastocando justamente por la aparición de sentimientos hostiles y de rivalidad con respecto a la madre en el complejo de Edipo, pero que se vuelven a recuperar una vez que se da el sepultamiento del complejo de Edipo y ahora se da la incorporación de estos objetos de amor resignados como representaciones psíquicas dentro de la parte psíquica. Hice medio un quilombo. No, yo te pero siguiendo. lo contra resumí como para que ustedes lo puedan entender lo más
esquemático posible y también lo más conciso posible con respecto a la diferencia entre el narcisismo primario y secundario. En el narcisismo secundario justamente la recuperación, en la búsqueda de recuperar ese narcisismo perdido que no se vuelve a recuperar más, pero se da el intento por medio de la formación del ideal del yo, y también funciona como una limitancia con respecto a, bueno, tómelo temporalmente como el inicio del periodo de latencia, ¿sí? Recuerden, constitución de los diques anímicos, que son básicamente el asco, la vergüenza y la conciencia moral. Todo eso está obviamente nucleado bajo el ideal del yo. El ideal del yo, que es la condición para que se dé lugar a la represión. La represión siempre parte del yo, pero siempre hay un condicionante que va a motivar la puesta en marcha de la represión, que es justamente el ideal del yo, que es esa instancia que después ustedes lo van a ver mucho más elaborado en el texto de Yo y el ello, con la segunda tópica, básicamente, sí, que es el ello, yo y super yo, que es justamente el ideal del yo renombrado. Sí, muy buena forma de cerrarlo. Bien, con eso ya sería la primera parte de narcisismo y la segunda parte de narcisismo. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Bien. Perfecto, porque nos queda un solo texto, si no me equivoco, que es Tótem y Tabú. Exactamente. No quiero dejar nada por fuera. Bien. Tótem y Tabú. Tótem y Tabú es un cuento, básicamente. Dos cosas importantes que ustedes tienen que saber para poder entender por qué Freud habló de esto. ¿Saben lo que es el totemismo? Si no dicen nada, voy a asumir de que no y lo voy a decir. Está bien. Porque es importante saber qué es el totemismo, porque si no, no se entiende por qué habla de tótem y tabú. El totemismo es un sistema religioso y social que proporciona la base de una organización social, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta este totemismo? ¿Bajo qué fuente? Como el cristianismo y la cruz. Bueno, para el totemismo es el tótem. El tótem, ¿sí?, es un objeto hacia el cual el creyente da prueba de su superstición respecto de lo que cree bajo esa figura, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el águila representa la tempestad. Entonces, para evitar la tempestad de tormenta, le rezo, le doy una festividad, le genero un ritual a ese objeto, a ese tótem, ¿no? Y es una figura de guía, es una figura de que ese tótem representa una ley, representa una norma, ese tótem representa mi forma de vida y la forma de vida de quienes creen en esto. Eso es el totemismo. Bien. Ahora arrancamos con tótem y tabú. Bien. Va a hablar sobre el tótem de linaje, ¿no? Va a interiorizar sobre un poco más la definición del totemismo y tótem. Dice que el tótem tiene una característica de linaje, hay una herencia compartida entre las generaciones, venerando un grupo de hombres y mujeres que se consideran descendientes no solamente de un pasado común, sino también de una misma sangre, conectados a partir de la creencia de ese tótem. Es decir, el águila de la tempestad, si yo tengo familia, desarrollo y creo toda una civilización bajo el nombre del tótem del águila de la tempestad, todos van a creer que todos somos hijos e hijas de ese tótem de la tempestad. Al principio de la religiosidad eran originalmente animales, porque era asociado siempre a lo cotidiano de cada cultura y eran considerados antepasados de esos animales. Había algo en particular que a Freud le llamó mucho la atención, que es el respeto que se le tiene al tótem. Al tótem no se lo mata, no se mata al animal representativo de la ley. Es decir, el águila de la tempestad, en mi tribu, en mi sociedad, no muere. Como los indios con las vacas, no son totémicos, pero tiene un valor importante y religioso. Entonces, de repente, el tótem no se mata, se venera, se cuida. Y los miembros de cada clan totémico tenían prohibido meterse con el comercio sexual entre ellos.
Es decir, a veces incluso había leyes que decía que, hey, vos no podés ser de la familia del águila de la tempestad y estar casándote con alguien de la familia del águila de la tempestad, vos tenés que casar con el buey de la ruta, no sé. ¿Por qué es importante esto? Freud no es la primera vez que retoma la antropología para poder definir su teoría. También ha visto a Levi-Strauss con la prohibición del incesto, sobre el sistema de parentesco, y lo ve con Totem y Tabú también hablando sobre el totemismo. A Freud se le va a ocurrir que es una gran idea relacionar lo que nos ocurre en el complejo de Edipo, que él habla sobre el padre, lo que pasa con la ley y la herencia de lo que nos va a dejar la prohibición del incesto en nuestras vidas, y un poco del ideal del yo que estamos buscando también acá ordenado. Sí. Pues querías decir Sí, algo. yo también quería conceptualizar algo importante con respecto a lo que es el totemismo como sistema religioso y sobre todo social, y sobre todo una práctica en particular que seguramente se van a preguntar a ustedes, que es el banquete. Bueno, justamente iba el cuento, ese era el cuentito, pero antes de hablar del banquete me parecía importante que sepan que era lo totémico, para que quede. Me parece muy bien. Así que Me parece también bien saber que el tótem representa a ese padre ancestral, ¿sí? A esa idea, como decía Félix, que justamente todos los miembros del clan descendemos justamente del tótem y por ende todos somos hermanos, ¿sí? Todos somos parte como de una misma unidad. Nadie hace nada sin que las otras personas sepamos y tampoco mantenemos comercio sexual entre nosotros porque somos hermanos. También sumado al hecho de que la herencia justamente del clan viene por medio de la vía materna. Justamente si viene alguien por fuera de la tribu, tiene relaciones con una mujer del clan, ese hijo va a ser miembro del clan en el cual pertenece, dependiendo si es más matriarcal o patriarcal. Exactamente. Por lo general siempre era por vía materna. Si era hijo de una mujer que dependía de un clan, era miembro de ese clan, se quedaba ahí justamente. Y otro rasgo importante que toma de esta figura cultural totémica es que había un rasgo de zoofobia, es decir, miedo a estos animales. Miedo por respeto, miedo por lo que significaba también. Y ahí es donde aparece el concepto de banquete totémico. El banquete totémico dice que lo va a utilizar para entender la relación del sacrificio en el altar justamente el tótem, ¿no? Significaba la ofrenda a la divinidad para reconciliarse con ella. Pero ¿cómo arranca este banquete? El banquete sacrificial fue en sus orígenes una comida festiva entre los parientes de un mismo clan, donde se comía carne, dependiendo de cada quien, podías incluso hasta comer el animal que ese que se sacrificaba, era justamente tratado como el pariente de este mismo linaje que hablaba Tom recién, ¿no? Entonces de repente, bueno, tengo un día en particular donde como el águila de la tempestad. La comunidad sacrificaba a esa figura, sacrificaba a su dios o al animal, y como era de la misma sangre, se le respetaba y se le festejaba. Siempre ante el sacrificio, para no sentir culpa y no sentir dolor de matar a dicho animal, se debería festejar la consumición de dicho ser, ¿no? Se mataba a Dios, se mataba a su representante, a su guía o a su ley, pero al mismo tiempo se festejaba no la muerte, sino su figura y su representatividad. Sí, también la incorporación de la divinidad en cada uno de los que participaron, porque también tomen en cuenta que el banquete se hace entre todos, ¿sí? Es una prohibición de carácter individual matar justamente al tótem, pero está socialmente aceptado si se lleva adelante la consumición de justamente por medio de todos los miembros del clan. Nadie podía prescindirse de practicar este tipo de banquete. Todos tenían que participar, todos tenían que compartir la carne justamente del tótem, porque es justamente el padre que vincula a todos, ¿sí? La misma sangre de todos. Y también es parte también de la incorporación de la divinidad y como si fuera también una especie de bendición,
si quieren, no en términos religiosos cristianos, pero podríamos tomarlo como una especie de bendición de parte del tótem para el clan. Bien. Por eso todo el júbilo, por eso toda la fiesta que viene detrás. Claro, después del llanto, el duelo es el festejo. O sea, es lo que dice Freud en un momento. Dice, se lo llora, se lo lamenta, se lo sacrifica y después se lo festeja. Para poder lidiar con el duelo. Por eso ahí Freud, después de introducir lo que era el banquete totémico, va a introducir otro concepto más, que es la horda primordial, y lo va a asociar, para poder entender ahí, ¿no? La horda primordial habla de un padre violento, envidiado y temido por sus hijos. Además de ser violento, es celoso, se reserva todas las hembras para sí y expulsando así a sus hijos varones cuando crecían. Imagínenselo con la crianza de los leones, ¿no? Siempre hay un león alfa, donde el león alfa por lo general comanda a las leonas hembras y los leones niños son criados por ella y cuando ya son adolescentes son expulsados para que creen su propia manera. O alguien de los más niños, de los más jóvenes de leones, mata o expulsa al león alfa y se convierte en el nuevo león alfa. A mí me ayudó mucho a entender esto de la horda primordial con la comparación de los animales, ¿no? Un día, ¿no? Los expulsados, sus hijos, por venganza, por envidia y por celos, mataron y devoraron al padre. Y así pusieron fin a su horda paternal, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la elaboración de su plan, matarlo y comerlo, consumaban su identificación también con él, ¿no? Cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico que introduce acá, que es la primera fiesta de la humanidad, será la repetición y celebración recordando aquella hazaña memorable y criminal de haber matado al padre. Porque ahí es donde empieza a decir, bueno, yo mato a mi padre, pero no puedo estar con las mujeres de mi padre. Es la culpa. O sea, es el sacrificio. Yo no puedo yo mato a mi padre por venganza, por celos, porque me expulsaron, pero las mujeres de mi padre son las mujeres de mi padre. Yo no estoy con las mismas mujeres que mi padre. Imagínense las mujeres de mi padre como la madre, ¿no? En este caso, ¿no? Yo no puedo estar con mi madre porque mi padre es la que estuvo con mi madre. Es, de alguna manera, no posesión de él, sino como parte de él. Con lo cual no podían consumar a la otra parte. Este banquete totémico va a llevar a entender que esta ambivalencia, ¿no? Entre el odio hacia el padre de ocupar un lugar de ley, de prohibición, y al mismo tiempo de decir, yo lo tengo que festejar porque también era mi padre. Es decir, no era una cuestión solo de celos, había un castigo autoimpuesto por estos que asesinaron a su padre, y ahí se crea este banquete totémico, el cual lleva a recordarlo, festejarlo cada vez que se realizara tal banquete. Esto para Freud y para la antropología son los ejes ordenadores de las sociedades que generarían limitadores éticos y morales dentro de lo que es cada sociedad. Tras eliminar al padre, satisfacer su odio e imponer su deseo de identificarse con él, se abrieron paso a emociones tiernas. El lamento. Nace una conciencia de culpa que coincide con el arrepentimiento. Lo que antes el muerto había prohibido, ahora los humanos se lo prohibían en su misma situación psíquica. Acá va a plantear dos deseos reprimidos en relación al complejo de Edipo. Uno, que es el que estábamos nombrando, que era la prohibición del incesto con las mujeres liberadas. Y dos, el prohibir matar al animal totémico. Es decir, prohibir, nunca se realizará el asesinato
del padre. Por eso es un asesinato simbólico del padre. Al padre se lo mata de manera simbólica, en la realidad psíquica, no se lo mata de verdad, se lo pasa por encima. Pero eso viene después, cuando venga con la pubertad. Entonces, va a querer encontrar una justificación en la psiquis del ser humano en la continuidad estética. Decir, bueno, si lo cultural siempre ha sido así, tiene sentido y tiene relación que el complejo de Edipo tenga que ver con esto. Es una cuestión justificativa. ¿Querías nombrar algo en particular también? No, yo más que nada como para cerrar y para que ustedes entiendan bien lo fundamental de esto, es para que ustedes entiendan las dos leyes principales que transcurren de manera universal a toda la sociedad, a lo largo de todos los momentos históricos, que es justamente, en principio, la prohibición del incesto, fundamental, y el parricidio, la prohibición de asesinar a tus padres. Ahí tenemos dos ejes fundamentales que van a regular a la humanidad en toda la historia y que funcionan justamente como diques anímicos. Sí. Para que ustedes puedan también entenderlo por ese lado. Bien, no pasa nada. Bien. Eso es más que nada con lo que respecta a Totem y Tabú. Yo creo que más que eso, imposible que le tomen. No le O sea, van a tomar. esto es lo Es fundamental. más, me acuerdo que es muy probable que de Totem y Tabú, si le preguntan algo, sea esto de lo que dijo Tom de las dos leyes, más explicar lo que es el banquete totémico. Yo cometí el error cuando me tomaron esa pregunta de explicarle el banquete totémico y contarle todo el recorrido, pero no es más que nada la asociación que hay entre su teoría, que venimos hablando del complejo de Edipo, del sepultamiento, del ideal de yo y todo lo que ocurre con relación al padre, y el banquete totémico y la horda parental. De narcisismo, recordar bien la diferenciación entre narcisismo primario y narcisismo secundario, la importancia del narcisismo primario es fundamental. Los herederos del sepultamiento del Edipo también es importante. Es muy probable que no le vayan a preguntar a qué se refiere cuando hablamos de heredero del complejo de Edipo. Sí es importante que cuando les digan que cuenten el recorrido del complejo de Edipo, sí puedan terminarlo con eso. Si tienen ese dato de valor les va a interesar, pero sean ordenadores a la hora de explicar a Freud en esta etapa, en este parcial, porque este parcial, a diferencia del anterior, no es tanto de relación, sino también de orden. No podemos hablar desordenadamente con la organización genital infantil, sobre todo porque Freud ponía años, fechas a esas fases, Sí. aproximadas, pero le ponía fechas. Sí. Cosa que, después, cambia un poco eso. Y después creo que ningún otro consejo, tómense el tiempo para leer las preguntas, para responderlas, no se alteren, si tienen tiempo háganse un borrador y practiquen preguntas y respuestas que se vayan escribiendo sobre esas preguntas y después van al texto a verificar si están bien. Yo ya queda un minuto, habría que cortar para que deje de grabar, así no se pierde la grabación. Acá está. Y nada, creo que con eso sería